Nos encontramos en este momento con el señor coronel de la Policía Nacional de Perú y abogado, don Benedicto Jiménez Vaca, para nosotros el principal gestor de la caída y debacle de Sendero Luminoso con las grandes capturas que realizó en su momento con el GEIN y el COTE. Estamos abusando de la confianza para pedirle que nos dé una entrevista por el curso de Derechos Humanos de la Universidad de las Américas a cargo del catedrático doctor Arístides Córdoba Pintado. ¿Cómo está, mi coronel? Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto de tenerlos aquí en mi casa para hablar sobre un tema, digamos, muy complejo y bastante delicado como son los derechos humanos. Previamente quiero enviarle un saludo al doctor, profesor Arístides Córdoba Pintado de Derechos Humanos. Ok. Quisiera saber, por favor, mi coronel, que usted nos indique si Sendero Luminoso, dentro de su ideología o pensamiento, contemplaba en algún momento algún aspecto relacionado a los derechos humanos de las personas. En varios pasajes de los escritos de Abimael Guzmán, el conocido como presidente Gonzalo, él ha tocado el tema de los derechos humanos, pero más que todo para hacer conocer que dentro de su ideología, que era el marxismo-leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo, no estaba considerado para ellos derechos humanos. Era un concepto, una terminología más de la gran burguesía, porque ellos, según su punto de vista ideológico y político, nunca se consideraron vulneradores de los derechos humanos, sino más bien defensores de los derechos del pueblo. Esa es la diferencia que ellos establecían entre derechos humanos y derecho del pueblo. Cuando ellos hablaban de derecho del pueblo, decían que bregaban por la justicia, la discriminación, la lucha contra la corrupción incluso. Entonces, para ellos era derecho del pueblo. Se incomodaban cada vez que le hacían esta pregunta si eran violadores de los derechos humanos. Bueno, para nosotros, los defensores de la democracia, los que hemos luchado contra este flagelo terrorista, efectivamente, Sendero Luminoso ha vulnerado los derechos humanos, entendido los derechos humanos como la violación de los derechos fundamentales de la persona, que están bien descritos en la Constitución Política del Perú, en el artículo 1, 2, el artículo 4, donde se habla de los derechos de la persona humana, los derechos sociales económicos, los derechos cívicos políticos. Hay una gama de derechos fundamentales de la persona que están en nuestra Constitución. Desde el momento que Sendero Luminoso mataba a un policía o un profesor, ¿no?, o militar, estaba vulnerando los derechos humanos porque era atentar contra la vida y la integridad física de la persona, ¿no? Ok, dentro del accionar de Sendero, dentro de los actos criminales que ha ejecutado en violación de los derechos humanos, ¿usted cuáles considera que serían los más graves realizados por esta organización criminal? Hay bastantes hechos históricos graves de vulneración a los derechos humanos de la década del 80 y parte de la década del 90. Que yo recuerde, se incrementaron bastante estos hechos atentando contra las comunidades campesinas entre los años 83-84, que obedecían a los planes de aquel entonces de Sendero Luminoso. Por ejemplo, uno de los planes era golpear a las mesnadas. Las mesnadas es un concepto que viene de la época de Mao Zedong. O sea, mesnadas eran un grupo de campesinos que apoyaban a la fuerza del orden. Cuando llegaban a las comunidades, los militares y policías le brindaban cobija, alimentación. Para Sendero eso eran mesnadas, o sea, campesinos que apoyaban a la fuerza del orden. Entonces comenzaron a golpear a comunidades enteras. Actualmente yo conozco que hay un caso que se está viendo a nivel ya de proceso judicial, creo que está a nivel
de segunda instancia, que es el caso Soras o Soros, que es una comunidad campesina donde mataron a 65 campesinos más o menos. Esto, aparte de ser una vulneración de los derechos humanos, también es un genocidio. Así está contemplado, porque matar a 60 y tantos campesinos. Aparte de eso, tenemos también otros casos emblemáticos como Lucanamarca, por ejemplo, donde también Sendero mató a casi toda una comunidad. Hay crímenes cometidos contra policías, maestros, autoridades políticas, sacerdotes incluso, y de los más connotados representantes. Que yo recuerdo, por ejemplo, la muerte de Elena Moyano, que fue hecha de una manera muy sangrienta, ¿no? Porque no solamente la mataron, sino también le colocaron unas cargas explosivas para despedazar su cuerpo, ¿no? Otros muertes así, también recuerdo un alcalde de Pachacamac, Poblet, también lo mataron igual, o sea, le dispararon varios tiros y le lanzaron unas cargas explosivas para despedazar su cuerpo. O sea, todo eso es vulneración de los derechos humanos. También tenemos otro caso emblemático como el atentado a Tarata, donde murieron cerca de 25 ciudadanos y causaron daños a la propiedad por un aproximado de 3 millones más o menos de soles. Destruyeron un edificio, negocios, tiendas y la vida de muchos peruanos. Todo eso son vulneración de los derechos humanos. A su criterio, ¿qué cosa debería hacer el Estado o cómo podría accionarse con la finalidad, digamos, de terminar por neutralizar Sendero Luminoso a través de sus 3 estamentos que viene operando en nuestro país? Después de la captura de Aimé Guzmán en el año 92, este grupo comenzó a fraccionarse. Se le había dado un golpe tremendo con la captura de Guzmán. De ellos consideraron que prácticamente estaban derrotados militarmente y que la guerra popular ya no podía seguir. Entonces comenzaron a crear nuevas formas de lucha y nuevas formas de organización para potenciar la parte que no habían sido derrotados. Porque una derrota total para un grupo terrorista de esta connotación como Sendero se da en 3 aspectos: militar, política e ideológicamente. Y no se llegó a una derrota total y completa porque después de la captura de Guzmán entramos en lo que se conoce como un triunfalismo barato. O sea, nos cayó, la caída de Guzmán nos cayó, pero como la virgencita, pues. Entonces entramos a una borrachera triunfalista que hasta ahora no dura, pensando que ya se había acabado con Sendero, y ahora estamos viendo de que no es así, porque ellos han desarrollado la parte ideológica, política, legal y reivindicativa. Tal es así que ahora estamos viendo nuevas formas de lucha, de organización, como el Movadef es uno de esos. O sea, ellos siguen con su ideología, siguen luchando contra el Estado, plantean una terminología un poco atractiva, como decir, busquemos la conciliación, ¿no?, la paz, pero sabemos que eso son una escopeta de doble cañón, o sea, no hay que creerle todo lo que ellos dicen. Otro aspecto sería el grupo que está en el BRAI, conocido como Militarizado Partido Comunista del Perú, que ha roto completamente con el grupo de Guzmán y la camarada Miriam, y no quieren saber nada con ellos. Ese es un grupo más focalizado en la selva, pero que también genera problemas porque cometen cada cierto tiempo atentados, sabotajes y matan policías y militares. Conviven con el narcotráfico y siguen siendo un dolor de cabeza para el gobierno. Y el otro grupo que hace poco se ha conocido, que es el grupo Proseguir la Lucha Armada con el Pensamiento Gonzalo. O sea, el grupo del BRAI se diferencia de este grupo en que el BRAI no quiere saber nada con Guzmán. Dice que no, ese es un traidor, y si tuvieran la oportunidad lo matarían.
Pero este grupo, que es poco conocido, pero que hace un trabajo muy intenso a nivel de redes sociales, principalmente en los países de Europa, con un folleto que editan que se llama Sol Perú, Movimiento Sol Perú. Este grupo procedió a lucha armada, pero respetando el pensamiento universal, que eso es otro concepto, ¿no? Ahora, derrotar a estos tres grupos demanda una estrategia integral, sistemática y coherente, que yo no veo actualmente en el gobierno, porque no es una cuestión de estrategia. El problema siempre ha sido estrategia. Y lamentablemente a veces no conseguimos buenos estrategas. Lo que más existe son tácticos. Por ejemplo, nosotros dimos el golpe a Sendero con la captura de Guzmán y se dio el quiebre estratégico, donde se vio un vencedor y un vencido. Ahora, llegar a ese punto de quiebre en el BRAE, ese es un problema de estrategia, que hasta ahora no encontraron la solución, porque yo creo que no es la solución capturarlo al camarada José o al Quispe Palomino, porque su otro hermano lo reemplaza. Ellos no tienen el mismo nivel de Guzmán, o sea, no tienen la misma condición, porque Guzmán era, hay que aceptarlo, era un estratega, ¿no? Y durante casi 2 décadas puso al Estado contra la pared, y si no hubiese caído en el año 92, él tenía planificado capturar el poder a fines de la década, en el año 2000 más o menos. Gracias a Dios que cayó en el año 92. El problema todavía subsiste, ¿no? Indudablemente en el tema de los derechos humanos hay mucho trabajo que hacer ahí, porque indudablemente requiere hacer un recuento de todos los atentados que ha hecho Sendero contra los derechos humanos para hacerle conocer a esa juventud desorientada, que muchas veces es captada por estos grupos de Movadez, que van a las universidades, a los colegios y le dicen que Guzmán no es un terrorista, es un subversivo, un luchador social, que acá no ha habido terrorismo, sino ha habido un conflicto armado interno, y que ellos no son terroristas, un grupo terrorista, sino es un partido comunista. Comienzan a venderle esta idea, y como hay jóvenes que no han vivido en nuestra época, pues una época sangrienta, donde uno salía de su casa y no sabía si iba a volver por los coches bombas, entonces son fácilmente manipulables, fácilmente captados, y se requiere hacer un trabajo profundo. Si hablamos del tema que nos trae, que es derechos humanos, en eso hay que profundizar bien cómo Sendero Luminoso ha ido vulnerando los derechos fundamentales de la persona, los derechos humanos a través del tiempo, cómo ha matado incluso comuneros, que ya bordea el genocidio prácticamente. Eso no debe olvidar la juventud, eso hay que hacerle conocer, de que no se puede vulnerar los derechos humanos, que esta es una grama importantísima, porque está relacionado a la vida, a la libertad, a la tranquilidad y a la paz, ¿no? Ok. Para terminar, me gustaría, por favor, si puede brindarnos una reflexión final respecto al tema tratado el día de hoy, y agradecer también su tiempo. En primer lugar, quiero felicitar por la iniciativa de tocar este tema de los derechos humanos ligado a la formación de un abogado. Indudablemente está muy vinculado, porque incluso dicen de que los derechos humanos es una de las más grandes invenciones de los seres humanos, de la sociedad en sí, y que un Estado, un gobierno se legitima cuando respeta los derechos humanos, que son una serie de normas, principios y valores que sustentan una democracia, ¿no? Nosotros vemos que acá todos los días se vulneran los derechos humanos. Comentaban con ustedes como futuros abogados de que la presunción de inocencia, por ejemplo, se vulnera todos los días, ¿no? Hay un 40% de investigados o imputados que están en las cárceles por 3 años esperando de que la Fiscalía culmine la investigación. Aplicando un principio errado y ortodoxo, que es primero te capturo
y luego te pruebo. Y para eso te pido que estés en la cárcel 3 años. Y mientras yo voy a investigar y encontrarte culpable. Eso es vulnerar los derechos humanos, eso es vulnerar la presunción de inocencia que está considerado en la Constitución política, porque toda persona es inocente mientras no se pruebe lo contrario a través de una sentencia firme, dice la Constitución. Entonces vemos que todos los días se vulneran los derechos humanos y qué mejor que los futuros abogados estén enterados bien qué cosas son los derechos humanos, cómo se vulneran los derechos humanos y tengan una opinión certera sobre esto, y más aún llevado al tema del terrorismo, que el terrorismo fueron casi 2 décadas en nuestro país que todos los días vulneraban los derechos humanos de los senderistas. Ok, muchas gracias, mi coronel, por sus palabras, y gracias también por el apoyo que nos ha brindado. Bueno, gracias también por haberme brindado la oportunidad de dar mi opinión sobre este tema muy complejo, muy difícil, sobre los derechos humanos y el terrorismo. Muchas gracias.